6. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos permanecen atrapados en las prendas de los muertos? En el Nayarit de 1948, doña Elvira, una respetada lavandera, acepta limpiar un vestido de novia que nunca llegó a usarse. Lo que comienza como un simple trabajo se transforma en un descenso a la oscuridad, cuando, en la quietud de la noche, empieza a escuchar una risa femenina que parece emanar de la tela blanca. Una risa que esconde una historia de ambición familiar, pactos prohibidos y sacrificios que trascienden la muerte. Suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo y a qué hora están adentrándose en esta historia que les hará cuestionar si los objetos pueden realmente absorber el dolor de quienes los poseyeron. Acompáñeme y descubra la historia completa. Nayarit, 1948. El pueblo de Santiago Bixcuintla se extendía entre los campos de tabaco y la ribera del Río Grande, sus calles de tierra convertidas en lodazales tras las lluvias de septiembre. Las casas de adobe con techos de tejamanil se alineaban irregulares, unidas por el cordón umbilical de los tendederos, donde la ropa ondeaba como banderas blancas bajo un cielo gris plomizo. En una de estas casas, la última de la calle Morelos, vivía doña Elvira Castellanos. A sus 53 años, sus manos agrietadas por la lejía y el jabón de ceniza habían lavado más secretos que cualquier confesionario del pueblo. Era la lavandera que las familias adineradas de Santiago preferían, no solo por la blancura inmaculada que lograba en las prendas, sino porque su boca permanecía tan cerrada como su puerta tras el anochecer. Aquella mañana de octubre, el aire olía a humedad y a tierra mojada. Doña Elvira se había levantado antes del amanecer, como cada día, para encender el fogón y calentar el agua de sus grandes tinajas de barro. Sus articulaciones crujían como madera vieja, pero sus movimientos conservaban una precisión metódica, fruto de décadas dedicadas al mismo oficio. «Buenos días, doña Elvi», la saludó Remedios, la vendedora de pan que pasaba cada mañana con su canasta cubierta con mantel blanco. Le aparté 2 conchas y un pan de muerto. Ya se acerca el día de los difuntos. Elvira asintió, secándose las manos en el delantal gastado que llevaba sobre el vestido negro, el mismo color que había vestido desde que enviudó 15 años atrás. Sus ojos, del color del café sin azúcar, escrutaron el cielo. «Va a llover otra vez», murmuró, más para sí misma que para Remedios. «Mala señal para los vestidos de la boda, Montero». Remedios se persignó instintivamente. «Ya le trajeron la ropa de la boda. Dicen que don Gustavo Montero ha gastado una fortuna en el ajuar de su hija. Incluso mandó traer el vestido desde la Ciudad de México». Elvira tomó los panes, envueltos en papel encerado, y los colocó cuidadosamente sobre la mesa de madera pulida por el uso. «Aún no, pero el mayordomo de los Montero vendrá hoy. La boda es en 2 semanas». Lo que doña Elvira no dijo fue que el encargo la inquietaba. Las bodas siempre traían consigo historias, algunas felices, otras tristes, y algunas que era mejor no mencionar, como la de la joven Trinidad Valderrama, cuyo vestido había lavado hacía 3 veranos, días antes de que la muchacha fuera encontrada ahogada en el río, o como el ajuar de la pequeña Consuelo Mijares, que nunca llegó a usarse porque la niña murió de fiebres antes de su primera comunión. Después de desayunar una taza de café negro con un trozo de pan, Elvira comenzó su rutina. Clasificó la ropa sucia del día anterior, las sábanas de la pensión del centro, las camisas almidonadas del médico, los vestidos de las hijas del boticario. Remojó, frotó, enjuagó, tendió. El sol ocasional entre las nubes ayudaría a secar las prendas antes de la lluvia que amenazaba con volver. A mediodía, mientras Elvira almorzaba unos frijoles con tortillas recién hechas, escuchó el trote de un caballo. Se asomó por la pequeña ventana y vio a Jacinto, el mayordomo de la hacienda Montero, desmontando frente a su puerta.
Llevaba un gran bulto envuelto en tela de lino. «Buenas tardes le dé Dios, doña Elvira», saludó Jacinto, quitándose el sombrero de palma. El sudor perlaba su frente morena. «Le traigo el encargo del patrón». Elvira lo invitó a pasar con un gesto silencioso. Jacinto colocó el bulto sobre la mesa con una delicadeza inusual para un hombre de su corpulencia. «Don Gustavo dice que debe estar listo en 10 días. La niña Margarita quiere probárselo antes de la ceremonia». Jacinto bajó la voz. «Y dice que nadie más debe tocarlo. Solo usted, doña Elvira». La señora Montero insistió. Elvira asintió, estudiando el bulto sin tocarlo aún. «¿Hay algo más que deba saber?», preguntó, notando la incomodidad en los ojos del mayordomo. Jacinto se retorció el sombrero entre las manos. El vestido perteneció a la hermana mayor de don Gustavo. Iba a casarse hace 30 años, pero... Jacinto dudó, como si las palabras se resistieran a salir de su boca. La señorita Dolores murió el día antes de su boda. Una caída del caballo, dicen. Nunca llegó a usar el vestido. Un escalofrío recorrió la espalda de Elvira. Ahora entendía la insistencia de la familia Montero en que fuera ella quien lavara el vestido. Nadie más en el pueblo se atrevería a tocar una prenda con semejante historia. «Entiendo», respondió Elvira manteniendo el rostro impasible. «Estará listo». Cuando Jacinto se marchó, Elvira permaneció largo rato frente al bulto sin abrirlo. El cielo se había oscurecido y los primeros truenos retumbaban a lo lejos. Finalmente, con dedos que de pronto parecían torpes, desató el cordel que aseguraba la tela protectora. El vestido de novia apareció como una aparición fantasmal. Seda marfil, encaje valenciano, perlas diminutas cosidas a mano en el corpiño. A pesar de los años, la tela conservaba un brillo sobrenatural, como si el tiempo no se hubiera atrevido a tocarlo. Elvira pasó sus dedos por el encaje con reverencia. Era, sin duda, el vestido más hermoso que había tocado jamás, y sin embargo, algo en él la perturbaba. Quizás era el conocimiento de su historia, o quizás algo más, algo que no podía nombrar. Al levantar la prenda para examinarla mejor, notó una mancha casi imperceptible cerca del escote. Podría haber sido polvo, o simplemente la sombra del pliegue, pero los ojos expertos de Elvira reconocieron lo que era. Una pequeña mancha de sangre, tan antigua que había adquirido un tono amarillento. Un relámpago iluminó la habitación, seguido inmediatamente por el estruendo del trueno. La lluvia comenzó a caer con furia sobre el techo de tejas, y Elvira se apresuró a recoger la ropa tendida. Cuando regresó, empapada, el vestido parecía haber cambiado de posición sobre la mesa, aunque estaba segura de haberlo dejado cuidadosamente extendido. «Tonterías», murmuró, atribuyendo su inquietud a las palabras de Jacinto y a la tormenta que azotaba su pequeña casa. Esa noche, mientras preparaba el agua y los ingredientes especiales para el lavado del día siguiente, jabón de Castilla para la seda, almidón de arroz para el encaje, agua de rosas para el brillo, Elvira escuchó un sonido que al principio confundió con el viento colándose por alguna rendija, una risa suave, casi musical, como la de una joven muchacha divirtiéndose con un secreto. Elvira se detuvo en seco, con el corazón latiendo fuerte contra sus costillas. Pero el sonido no se repitió. Convenciéndose de que había sido su imaginación, continuó con sus preparativos. Al acostarse en su catre junto a la ventana, con el rosario entrelazado entre los dedos como cada noche, Elvira rezó con más fervor que de costumbre. Fuera, la lluvia continuaba, un telón de agua que aislaba su casa del resto del mundo. En la penumbra, con solo el parpadeo ocasional de una vela encendida a la Virgen de Guadalupe, el vestido de novia colgado de un gancho parecía flotar en la esquina de la habitación. Lo último que vio Elvira antes de cerrar los ojos fue el brillo de las perlas del corpiño, como pequeños ojos vigilantes en la oscuridad. Se despertó en medio de la noche, sobresaltada.
La lluvia había cesado y un silencio espeso envolvía la casa. No recordaba haber soñado nada, pero una sensación de inquietud la había arrancado del sueño. Se incorporó lentamente y fue entonces cuando la vio. Una figura blanca, apenas distinguible en la penumbra, parada junto a la puerta. El grito se congeló en la garganta de Elvira. La figura no se movía, pero parecía observarla. Después de un momento de terror absoluto, Elvira reunió el valor para encender la lámpara de petróleo junto a su cama. La luz amarillenta reveló que no había nadie junto a la puerta. Solo el vestido de novia, colgado exactamente donde ella lo había dejado. Elvira soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Su corazón latía tan fuerte que temió que pudiera despertar a los vecinos. Decidió levantarse, incapaz de volver a dormir. Avivó el fuego del fogón y puso agua a calentar. Trabajaría en el vestido ahora, a pesar de la hora intempestiva. Cuanto antes terminara con él, mejor. Con manos expertas, pero ligeramente temblorosas, sumergió el vestido en el agua tibia mezclada con sus jabones especiales. Mientras sus dedos trabajaban las delicadas telas, Elvira comenzó a cantar en voz baja una antigua canción de cuna que su madre le cantaba, buscando confort en la melodía familiar. Fue entonces cuando la escuchó de nuevo. La risa suave y cristalina, como campanillas de plata. Esta vez no podía confundirla con el viento o la lluvia. Venía del agua, del vestido mismo que se deslizaba entre sus manos como una criatura viva. Elvira retrocedió, salpicando agua por el suelo de tierra. El vestido quedó flotando en la tina, las perlas destellando bajo el agua como ojos burlones. Y la risa continuó, suave pero inconfundible, llenando la pequeña habitación con su eco sobrenatural. «Dios mío», susurró Elvira, haciendo la señal de la cruz. «Santa María, Madre de Dios». Pero la risa no cesó. Continuó, transformándose gradualmente en algo más oscuro, más amargo. Ya no sonaba como la risa feliz de una novia emocionada, sino como la risa desesperada de alguien que ha perdido todo. Con dedos temblorosos, Elvira extrajo el vestido del agua y lo exprimió con cuidado. Mientras lo hacía, notó algo extraordinario. La pequeña mancha de sangre cerca del escote no solo no había desaparecido con el lavado, sino que parecía haberse extendido como una flor carmesí abriéndose sobre la seda inmaculada. Y fue entonces, mientras contemplaba horrorizada la mancha creciente, cuando Elvira comenzó a comprender que el encargo de los Montero no era simplemente un vestido que lavar. Era un secreto oscuro que habían intentado enterrar durante 30 años. Un secreto que ahora en sus manos comenzaba a despertar. La risa se desvaneció lentamente. Pero Elvira sabía, con la certeza que dan los años y la intuición, que volvería a escucharla. Porque algunas historias, como algunos vestidos, nunca quedan completamente limpios, por mucho jabón y agua que se use. Afuera, los primeros gallos comenzaban a anunciar un nuevo día. Pero para doña Elvira, la noche más larga de su vida apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con una claridad traicionera, como si la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. El sol brillaba entre nubes dispersas, secando los charcos que la tormenta había dejado en las calles de tierra. Doña Elvira no había vuelto a dormir. Sus ojos enrojecidos contemplaban el vestido de novia, ahora tendido cuidadosamente sobre cuerdas en el patio trasero de su casa. La mancha que tanto la había perturbado durante la noche se había desvanecido casi por completo con la luz del día, o al menos eso quería creer. «Buenos días, doña Elvi. ¿Está enferma? Tiene usted mala cara», dijo Remedios, asomándose por encima de la cerca de madera que separaba el patio de la calle. Elvira se sobresaltó. No había escuchado acercarse a la panadera, absorta como estaba en la contemplación del vestido. «No dormí bien»,
respondió secamente, acercándose a la cerca para recibir el pan. La tormenta. Remedios asintió, pero sus ojos curiosos ya habían detectado el vestido de novia. «Virgen Santísima, ¿es ese el vestido de la niña Montero?», exclamó persignándose. «¡Qué preciosidad!». Elvira se interpuso entre la mirada de Remedios y el vestido. «Tengo mucho trabajo hoy, Remedios. Gracias por el pan». La panadera pareció ofendida por la brusquedad, pero la curiosidad pudo más. «Dicen que ese vestido tiene historia», continuó, bajando la voz a un susurro conspirador. «La vieja Tomasa, que trabajó en la cocina de los Montero por 40 años, me contó que la señorita Dolores no murió de una caída de caballo». A pesar de sí misma, Elvira sintió un escalofrío de interés. «Ah, ¿no? ¿Y de qué murió entonces?». Remedios se inclinó aún más sobre la cerca, como si temiera ser escuchada por fantasmas. «Dicen que se quitó la vida. La encontraron en su habitación, la noche antes de la boda. Se había cortado las venas». La panadera hizo una pausa dramática. «Con las tijeras de la costurera, las mismas que habían usado para los últimos arreglos del vestido». Elvira recordó la mancha en el escote del vestido y sintió que le faltaba el aire. «Son habladurías de pueblo», dijo finalmente, aunque su voz carecía de convicción. «Y no deberías repetirlas. Los Monteros son gente poderosa». Remedios se encogió de hombros. «Solo digo lo que sé. También dicen que la señorita Dolores estaba enamorada de otro, no de su prometido. Un peón de la hacienda, imagínese. Don Gustavo lo mandó matar cuando lo descubrió». «Ya basta, Remedios». La voz de Elvira sonó más fuerte de lo que pretendía. «No quiero escuchar más chismes, tengo trabajo que hacer». La panadera se alejó ofendida, pero Elvira apenas lo notó. Su mente estaba ocupada con las revelaciones de Remedios, que explicaban demasiadas cosas. La mancha en el vestido, la insistencia de la familia en que fuera ella quien lo lavara, y quizás incluso la risa que había escuchado en la noche. Pasó el resto de la mañana ocupada con su trabajo habitual, evitando mirar el vestido que se secaba al sol. Cuando terminó de lavar y tender el resto de la ropa, se sentó a descansar bajo la sombra del pequeño porche. Fue entonces cuando notó al hombre que la observaba desde la calle. Era un anciano encorvado, con un rostro curtido por el sol y el trabajo duro. Llevaba ropa gastada pero limpia, y un sombrero de palma que sujetaba respetuosamente contra el pecho. Parecía indeciso, como si no se atreviera a acercarse, pero tampoco pudiera marcharse. «¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó Elvira, incorporándose. El anciano avanzó unos pasos vacilantes. «Usted perdone, doña», dijo con voz áspera. «Mi nombre es Justino Ruiz. Trabajé toda mi vida en la hacienda de los Montero». Elvira sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo el rostro impasible. «¿Y qué asunto le trae a mi casa, don Justino?». El hombre miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «Me dijeron en el pueblo que usted tiene el vestido de la señorita Dolores, que lo está lavando para la boda de la nieta». Elvira asintió lentamente. «Así es». Justino retorció el sombrero entre sus manos callosas. «Vine a advertirle, doña, ese vestido no debería usarse. Trae desgracia». Un escalofrío recorrió la espalda de Elvira, pero se obligó a mantener la compostura. «Pase», dijo, señalando un banco de madera bajo el porche, «y cuénteme lo que sabe». Una vez sentados, con 2 tazas de café negro humeando entre ellos, Justino comenzó su historia. «Yo era mozo de cuadra cuando ocurrió la tragedia de la señorita Dolores. Su padre, don Alfonso Montero, había arreglado su matrimonio con don Ernesto Valenzuela, un hacendado de Tepic, mucho mayor que ella, pero muy rico. La señorita Dolores no lo amaba. Amaba a Gabriel Osorio, uno de los peones de la hacienda». El anciano hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar. Una noche, 2 semanas antes de la boda, don Alfonso los descubrió juntos. La golpeó tan fuerte que la señorita Dolores perdió el conocimiento.
A Gabriel lo mandó azotar, y después Justino cerró los ojos, como si aún pudiera ver la escena. Lo colgaron de un árbol en los límites de la hacienda. Dijeron que había robado caballos. Elvira escuchaba en silencio, con las manos tensas alrededor de su taza. La señorita Dolores no supo lo de Gabriel hasta la víspera de su boda. Una criada, por compasión o por crueldad, se lo contó. Esa noche, la señorita se encerró en su habitación. Al amanecer, la encontraron muerta. Se había cortado las venas. ¿Con las tijeras de la costurera?, preguntó Elvira, recordando las palabras de Remedios. Justino asintió. Con las mismas que habían usado para los últimos arreglos del vestido. La sangre manchó parte del encaje del escote. Don Alfonso ordenó que lo limpiaran y que enterraran a su hija en él. Dijo que si no había podido casarse en vida, al menos se casaría con la muerte. Elvira sintió náuseas. Pero no la enterraron con el vestido. No, confirmó Justino. La madre de la señorita Dolores, doña Carmen, se opuso. Dijo que era una blasfemia. Guardaron el vestido en un baúl y ahí ha estado todos estos años, hasta ahora. Un silencio pesado cayó entre ellos. A lo lejos se escuchaba el repicar de las campanas de la iglesia, anunciando el mediodía. ¿Por qué me cuenta esto, don Justino? ¿Qué quiere de mí? El anciano la miró con ojos cansados pero intensos. Quiero que entienda el peligro. Después de la muerte de la señorita Dolores, ocurrieron cosas extrañas en la hacienda. Criadas que aseguraban escuchar risas en habitaciones vacías, objetos que cambiaban de lugar, y cualquier mujer que intentaba probarse el vestido enfermaba misteriosamente. ¿La familia Montero sabe que ha venido a verme? Justino negó con la cabeza. Me echarían de la hacienda si lo supieran, y a mi edad moriría en la calle. Pero no podía quedarme callado. No después de lo que le pasó a la costurera que intentó limpiar el vestido la primera vez. ¿Qué le sucedió?, preguntó Elvira, aunque algo dentro de ella no quería saber la respuesta. Se volvió loca. Decía que escuchaba la risa de la señorita Dolores cada noche. Una semana después, la encontraron ahogada en el río, igual que al novio de la niña Margarita. ¿Qué? Elvira se enderezó, sorprendida por esta nueva información. El primer prometido de la niña Margarita, Javier Ruiz. No eran familia mía, a pesar del apellido. Fue hace 2 años. Lo encontraron ahogado en el Río Grande, una semana después de que anunciaran el compromiso. Dicen que fue un accidente, que había bebido demasiado. Pero yo lo vi esa noche, sobrio como un juez, hablando con la señora Montero sobre la fecha de la boda. Elvira sintió un nudo en el estómago. ¿Y ahora Margarita se casa con otro? Con Ricardo Olmedo, hijo de otro hacendado. Un matrimonio conveniente, como el que intentaron con la señorita Dolores. Cuando Justino finalmente se marchó, tras hacerle prometer a Elvira que tendría cuidado, la lavandera permaneció largo rato sentada bajo el porche, contemplando el vestido que se mecía suavemente con la brisa de la tarde. La historia del anciano explicaba muchas cosas, pero también habría nuevas preguntas. ¿Por qué la familia Montero insistía en usar ese vestido maldito para la boda de Margarita? ¿Era simple avaricia, negándose a gastar en un vestido nuevo cuando tenían uno tan costoso guardado? ¿O había algo más siniestro en su decisión? Al caer la tarde, Elvira entró el vestido, ya seco. Lo examinó minuciosamente bajo la luz dorada del atardecer. El encaje del escote, donde había visto la mancha de sangre, estaba ahora inmaculado. Pero al pasar los dedos por la tela, Elvira sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa fresca que anunciaba la noche. Decidió guardar el vestido en el pequeño armario de su dormitorio, lejos de su vista. Mientras cenaba frugalmente, escuchando el canto de los grillos y el ocasional ladrido de los perros del pueblo, Elvira tomó una decisión. Iría a hablar con la familia Montero.
Les contaría lo que sabía y les aconsejaría usar otro vestido para la boda de Margarita. Esa noche, Elvira tardó en conciliar el sueño. Cuando finalmente lo hizo, tuvo pesadillas inquietantes en las que una joven con el rostro borroso la perseguía por un laberinto de telas blancas, riendo como una niña que juega al escondite. Se despertó sobresaltada en medio de la noche. La habitación estaba en completa oscuridad, pero Elvira sabía que no estaba sola. Podía sentir una presencia, un frío que no era natural, y el inconfundible aroma de flores marchitas. «¿Quién está ahí?», susurró con la voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta, pero la risa comenzó de nuevo. Suave al principio, apenas audible, luego más fuerte. Era una risa hermosa, musical, pero con un tono de locura que heló la sangre de Elvira. Con dedos temblorosos encendió la lámpara de petróleo. La luz amarillenta reveló que el armario donde había guardado el vestido estaba abierto, aunque estaba segura de haberlo cerrado. El vestido, sin embargo, seguía en su lugar. La risa cesó abruptamente y un silencio opresivo llenó la habitación. Elvira se levantó lentamente, sosteniendo la lámpara en alto. Se acercó al armario con paso vacilante. El vestido colgaba inmóvil, inocente en apariencia. Pero cuando Elvira lo iluminó con la lámpara, ahogó un grito. Donde antes había visto la pequeña mancha de sangre en el escote, ahora había un mensaje escrito con lo que parecía ser hilo rojo, cosido con puntadas irregulares pero legibles. Ella no debe usarlo. Elvira retrocedió, tropezando con la cama. La lámpara cayó de sus manos, pero milagrosamente no se rompió ni provocó un incendio. La habitación quedó nuevamente en penumbras, y entonces la vio, una figura translúcida junto al armario. Una joven hermosa con un rostro pálido, enmarcado por cabello oscuro. Vestía un camisón blanco manchado de rojo a la altura de las muñecas. Sus ojos, negros y brillantes, miraban directamente a Elvira con una mezcla de súplica y advertencia. «No dejes que lo use», dijo la aparición con voz suave, casi inaudible. «Sálvala». Antes de que Elvira pudiera responder, la figura se desvaneció como niebla bajo el sol. La lavandera permaneció inmóvil, paralizada por el terror, hasta que los primeros rayos del amanecer se colaron por la ventana. Cuando finalmente reunió el valor para acercarse de nuevo al vestido, las palabras cosidas con hilo rojo habían desaparecido. Pero Elvira sabía lo que había visto y sabía lo que debía hacer. Con manos temblorosas, pero decididas, empacó el vestido en la misma tela de lino en que lo había recibido. Lo llevaría a la hacienda Montero esa misma mañana. Hablaría directamente con la familia, les contaría lo que sabía, lo que había experimentado. Si no la escuchaban, bueno, tendría que encontrar otra manera de impedir que Margarita usara ese vestido maldito. Mientras ataba el cordel alrededor del paquete, Elvira sintió una corriente de aire frío en su nuca, como un suspiro de alivio, y por un instante creyó escuchar un «gracias» susurrado al oído, tan tenue como el roce de una pluma. Lo que Elvira no podía imaginar era que su visita a la hacienda Montero desencadenaría eventos que sacudirían los cimientos de Santiago Vincuintla, revelando secretos enterrados durante décadas y poniendo su propia vida en peligro. La hacienda Montero se alzaba imponente sobre una colina a las afueras de Santiago Vincuintla. Sus paredes encaladas brillaban bajo el sol de la mañana, y sus tejas rojas contrastaban con el verde intenso de los campos de tabaco que la rodeaban. Una verja de hierro forjado, con el escudo familiar en el centro, marcaba la entrada a la propiedad. Doña Elvira, vestida con su mejor rebozo negro sobre un vestido gris oscuro, esperó junto a la verja mientras el portero iba a anunciarla. Había recorrido a pie los 3 kilómetros que separaban su casa de la hacienda, cargando el paquete con el vestido de novia. A pesar del peso y del calor, su determinación
no había flaqueado. Después de lo que pareció una eternidad, el portero regresó acompañado por Jacinto, el mayordomo. «Doña Elvira», saludó Jacinto con evidente sorpresa. «No la esperábamos. El vestido no debe estar listo todavía. Necesito hablar con la familia», respondió Elvira con más firmeza de la que sentía. «Es importante». Jacinto frunció el ceño mirando el paquete en sus brazos. «¿Hay algún problema con el vestido? Preferiría hablar directamente con don Gustavo o su esposa». El mayordomo parecía incómodo, pero finalmente asintió. «La señora está en casa. Don Gustavo salió a Tepic por negocios. Veré si la señora puede recibirla». Elvira siguió a Jacinto por un camino de piedra flanqueado por bugambilias en flor. La casa principal, una construcción colonial de 2 plantas, se imponía al final del camino como un recordatorio del poder y la riqueza de los Montero. La condujeron hasta un pequeño salón de espera, amueblado con sillas tapizadas en brocado y una mesa de caoba. Las paredes estaban decoradas con retratos familiares. Elvira no pudo evitar buscar con la mirada el rostro de Dolores Montero entre ellos, pero no lo encontró. Después de una larga espera, la puerta se abrió. Una mujer alta y delgada, de unos 60 años, entró con paso majestuoso. Su cabello, teñido de un negro poco natural, estaba recogido en un moño severo. Vestía de negro, como si estuviera de luto, aunque su atuendo estaba confeccionado con telas evidentemente costosas. «Soy Consuelo Montero», dijo la mujer con voz fría. «Jacinto dice que necesita hablar conmigo urgentemente». Elvira se puso de pie, sosteniendo el paquete contra su pecho. «Gracias por recibirme, señora. He venido por el vestido de novia». Los ojos oscuros de Consuelo se estrecharon. «¿Hay algún problema? Mi sobrina necesita ese vestido para su boda. Es una reliquia familiar». «Ese es precisamente el problema, señora Montero. Este vestido...» Elvira dudó, buscando las palabras adecuadas. «Este vestido tiene una historia trágica. Creo que no debería ser usado en la boda de su sobrina». El rostro de Consuelo se endureció. «¿Y cómo es que una lavandera se toma la libertad de decidir que debe o no usar mi familia?» Su voz destilaba desprecio aristocrático. Elvira se irguió, negándose a ser intimidada. «He escuchado la historia de la señorita Dolores Montero, y desde que el vestido está en mi casa he experimentado cosas inquietantes». «¿Qué clase de cosas?», preguntó Consuelo con un destello de algo, miedo, curiosidad, en sus ojos. «Risas en la noche, objetos que cambian de lugar y...» Elvira respiró hondo. «Creo que vi a la señorita Dolores. Su espíritu está atado a este vestido y quiere impedir que su sobrina lo use». Esperaba incredulidad, burlas incluso, pero la reacción de Consuelo la sorprendió. La mujer palideció visiblemente y se dejó caer en una silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerla. «¿Le dijo algo?», preguntó en un susurro. Elvira asintió lentamente. Dijo: «No dejes que lo use. Sálvala». Consuelo cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, parecía haber recuperado su compostura. «Doña Elvira, agradezco su preocupación, pero estos son asuntos familiares que no le conciernen. El vestido será usado por Margarita, como estaba planeado. Es tradición». «Una tradición nacida de una tragedia», respondió Elvira. «Sé lo que le ocurrió a la señorita Dolores, y también sé lo que pasó con el primer prometido de su sobrina, Javier Ruiz». Al mencionar este nombre, Consuelo se puso de pie abruptamente. «No sé qué chismes ha estado escuchando en el pueblo, pero le sugiero que se ocupe de sus asuntos y no de los nuestros. Deme el vestido». Elvira dudó. Algo en la reacción de la mujer le decía que Consuelo sabía más de lo que admitía, que quizás incluso creía en la maldición del vestido. ¿Por qué insiste en que su sobrina use este vestido? ¿No sería mejor comprar uno nuevo sin esa historia trágica? «Suficiente», espetó Consuelo. «O me entrega el vestido ahora mismo, o haré que mi esposo tome medidas. Usted depende de nuestro negocio, doña Elvira. No lo olvide».
La amenaza era clara. Elvira sabía que los Montero podían arruinarla con solo una palabra, hacer que ninguna familia adinerada volviera a contratarla. A su edad, sin ahorros, eso significaría la miseria. Con reluctancia, extendió el paquete hacia Consuelo. Que sea como usted desea, señora, pero quiero que sepa que intenté advertirles. Consuelo tomó el paquete con un gesto brusco. Su trabajo ha concluido. Jacinto la acompañará a la salida. Mientras era escoltada por el mayordomo, Elvira sintió una profunda sensación de fracaso. Había intentado cumplir con el deseo del espíritu de Dolores, pero había fracasado. ¿Qué sucedería ahora? ¿La joven Margarita sufriría el mismo destino trágico que la tía que nunca conoció? No debió meterse en esto, doña Elvira, murmuró Jacinto cuando llegaron a la verja. Los Montero no perdonan a quienes se entrometen en sus asuntos. Tú también lo sabes, ¿verdad?, preguntó Elvira. Lo de Dolores, lo del vestido. Jacinto miró nerviosamente hacia la casa antes de responder. Todos los que trabajamos aquí desde hace años lo sabemos, pero nadie habla de ello. No es saludable. ¿Y dejarán que la niña Margarita use ese vestido maldito? El mayordomo se encogió de hombros con resignación. No es nuestra decisión, solo somos sirvientes. Mientras caminaba de regreso al pueblo bajo el sol inclemente, Elvira no podía sacudirse la sensación de que había traicionado a Dolores. El espíritu le había pedido ayuda, y ella había cedido ante la presión y las amenazas. Esa tarde, mientras lavaba mecánicamente la ropa de sus otros clientes, Elvira tomó una decisión. Si los Montero no la escuchaban, hablaría con Margarita directamente. La joven tenía derecho a conocer la historia del vestido que pretendían hacerle usar. Al anochecer, después de tender la última tanda de ropa, Elvira escuchó que alguien llamaba suavemente a su puerta. Al abrirla, se sorprendió al encontrar a una joven hermosa, de unos 20 años, con el cabello castaño recogido en una trenza y ojos grandes y asustados. «¿Doña Elvira?», preguntó la joven con voz temblorosa. «Me llamo Margarita Montero. Necesito hablar con usted». Elvira se apartó para dejarla pasar, sorprendida por la visita inesperada. «¿Sus padres saben que está aquí?». Margarita negó con la cabeza. «Escapé durante la cena. Tengo poco tiempo antes de que noten mi ausencia». La joven se sentó en la única silla disponible, retorciéndose nerviosamente las manos. «Mi tía Consuelo regresó muy alterada después de hablar con usted. La escuché discutir con mi padre. Mencionaron a la tía Dolores y una maldición». Elvira suspiró, sentándose frente a ella en el borde de la cama. «¿Qué sabes sobre tu tía Dolores?». «Casi nada», admitió Margarita. «Solo que murió joven antes de casarse. Nunca hablan de ella en casa. Es como si no hubiera existido. ¿Y sabes que el vestido que vas a usar en tu boda era el suyo?». Margarita asintió. «Me lo dijeron hace poco, cuando decidieron que lo usaría. Me pareció extraño que nunca lo hubieran mencionado antes. ¿Quieres saber lo que le ocurrió a tu tía?», preguntó Elvira suavemente. «Sí», respondió la joven con firmeza. «Necesito saber». Así que Elvira le contó todo. El amor prohibido entre Dolores y el peón Gabriel, la ira del padre, el asesinato disfrazado de castigo por robo, el suicidio de Dolores al enterarse, la mancha de sangre en el vestido y las experiencias sobrenaturales que ella misma había vivido. Margarita escuchaba con creciente horror, las lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. «¿Y crees que el espíritu de mi tía no quiere que use su vestido?». «Creo que tu tía quiere protegerte», respondió Elvira. «Recuerda lo que le ocurrió a tu primer prometido». Margarita palideció. «Javier, siempre supe que su muerte no fue un accidente. Estábamos verdaderamente enamorados, ¿sabes? Pero a mi padre no le parecía suficientemente bueno para mí. Quería que me casara con Ricardo Olmedo por las tierras de su familia». «¿Y tú quieres casarte con él?». La joven bajó la mirada. «No tengo opción.
Mi padre ha sido muy claro sobre las consecuencias si me niego. Elvira tomó las manos de la joven entre las suyas. Siempre hay opciones, niña, aunque parezcan imposibles. No entiendes. Mi padre... Margarita se detuvo, como si temiera decir demasiado. No conoces a mi padre. ¿Te amenazó como amenazó a Dolores? Los ojos de Margarita se llenaron de un nuevo temor. ¿Cómo sabes eso? El espíritu de tu tía me lo mostró, improvisó Elvira, siguiendo una corazonada. Tu padre amenazó con hacer daño a alguien, ¿verdad? A alguien que amas. Margarita soltó un sollozo ahogado. A mi hermano menor, Tomás. Tiene 15 años. Mi padre dijo que lo enviaría a un reformatorio en la Ciudad de México si no me casaba con Ricardo. Tomás no sobreviviría en un lugar así. Elvira sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Y qué hay del vestido? ¿Por qué insisten en que lo uses? Mi tía Consuelo dice que trae buena fortuna a la familia. Que desde que mi tía Dolores murió, los negocios de los Montero han prosperado. Prosperado gracias a una muerte trágica. Margarita sacudió la cabeza confundida. No lo entiendo, pero mi tía Consuelo parece creer que hay una especie de pacto, que mientras una Montero se sacrifique, la familia prosperará. Un escalofrío recorrió la espalda de Elvira. Un sacrificio. Palabras de mi tía, no mías, aclaró Margarita. La escuché hablando con mi padre una noche. Dijo, el sacrificio de Dolores nos ha dado 30 años de prosperidad. Ahora es el turno de Margarita. Elvira comprendió entonces la terrible verdad. Los Montero no solo creían en la maldición del vestido, la estaban perpetuando deliberadamente. No era casualidad que hubieran arreglado el matrimonio de Margarita con un hombre que no amaba, igual que habían hecho con Dolores. No era casualidad que insistieran en que usara el mismo vestido. Esperaban, quizás incluso deseaban, que la historia se repitiera. No puedes usar ese vestido, dijo Elvira con firmeza, y no puedes casarte con Ricardo Olmedo. Ya te dije que no tengo opción, respondió Margarita derrotada. No puedo permitir que Tomás sufra por mi culpa. Escúchame bien. Elvira tomó el rostro de la joven entre sus manos. Si usas ese vestido, si sigues con esta boda, no solo te destruirás a ti misma. La maldición continuará y algún día será el turno de tus propias hijas. Margarita la miró con ojos enormes y asustados. ¿Qué puedo hacer? Mi padre controla todo, el dinero, la hacienda. No tengo a dónde ir, nadie que me ayude. Yo te ayudaré, dijo Elvira sin dudar, y conozco a más personas que lo harán. No eres la primera mujer joven que necesita escapar de un destino impuesto. Por primera vez desde que había llegado, una chispa de esperanza apareció en los ojos de Margarita. ¿De verdad me ayudarías? ¿Por qué? Apenas me conoces. Elvira pensó en la figura translúcida de Dolores, en su súplica silenciosa. Pensó en las risas nocturnas que había escuchado, en la mancha de sangre que aparecía y desaparecía. Porque se lo prometía a alguien, y porque es lo correcto. Mientras trazaban un plan apresurado para sacar a Margarita y a su hermano de la hacienda Montero, ninguna de las dos mujeres notó la figura que las observaba desde la ventana. Jacinto, el mayordomo, con una expresión indescifrable en su rostro curtido. Lo que comenzó como un encargo de lavandería se había convertido en una misión peligrosa para romper una maldición de 30 años. Y mientras la noche avanzaba, el vestido de novia, ahora de vuelta en la hacienda Montero, esperaba pacientemente el desarrollo de los acontecimientos como un testigo silencioso de tragedias pasadas y futuras. La madrugada del día siguiente encontró a doña Elvira rezando fervientemente frente a su pequeño altar, a la Virgen de Guadalupe. No había podido dormir después de la visita de Margarita, atormentada por el peso de la responsabilidad que había asumido y por el miedo a las consecuencias. Los Montero eran poderosos, implacables con quienes se atravesaban en su camino. El plan era simple pero arriesgado.
Esa misma noche, Margarita y su hermano Tomás escaparían de la hacienda. Elvira les proporcionaría refugio temporal en su casa y al amanecer siguiente partirían hacia Tepic en el camión de mercancías de Eusebio Ramírez, un viejo amigo de Elvira que hacía el recorrido semanalmente. Desde Tepic, los jóvenes podrían tomar un tren a Guadalajara, donde vivía una tía materna que los acogería sin hacer preguntas. Pero primero, necesitaban recuperar el vestido de novia, no para usarlo, sino para destruirlo, rompiendo así la cadena de desgracias que había comenzado 30 años atrás. «Dios mío, protégenos», susurró Elvira, besando la pequeña cruz de madera que colgaba de su cuello. «Y si nos fallas, que al menos nos acompañe la Virgen». Un golpe seco en la puerta la sobresaltó. Era demasiado temprano para visitas, apenas amanecía. Con precaución, Elvira se acercó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó sin abrirla. «Jacinto, doña Elvira», respondió una voz grave. «Abra, por favor, es urgente». Elvira dudó. ¿Habría descubierto la familia Montero el plan de fuga? ¿Venía Jacinto a amenazarla o peor? ¿Qué quiere a estas horas? «No hay tiempo para explicaciones», insistió Jacinto. «Si quiere ayudar a la niña Margarita y a su hermano, abra ahora». Respirando hondo, Elvira abrió la puerta. Jacinto estaba solo, con aspecto desaliñado y la respiración agitada, como si hubiera corrido toda la noche. «¿Qué sucede?», preguntó Elvira dejándolo pasar. «¿Los vieron?», respondió Jacinto sin preámbulos. «Anoche, cuando la niña Margarita regresaba a la hacienda, uno de los peones la reconoció y avisó al patrón». Jacinto se quitó el sombrero, retorciéndolo entre las manos. «Don Gustavo está furioso. Ha encerrado a la niña en su habitación, con llave. Y al joven Tomás lo envió esta misma noche a Ciudad de México con 2 hombres de confianza». Elvira se dejó caer en una silla, aterrada. «Dios mío, ¿y ahora qué haremos?». «Por eso he venido», continuó Jacinto. «Don Gustavo adelantó la boda para mañana mismo. No quiere arriesgarse a más intentos de fuga. Ya envió mensajeros a la familia Olmedo y al párroco». «¿Mañana?». Elvira se llevó las manos al rostro. «Eso no nos deja tiempo para nada». «Hay más», dijo Jacinto con voz grave. «Escuché a don Gustavo y a la señora Consuelo discutir anoche. Hablaban del vestido y de usted». «¿De mí?». Jacinto asintió. «La señora Consuelo teme que usted haya perturbado algo en el vestido. Dice que necesitan limpiarlo de nuevo con un ritual especial. Y mencionaron a una curandera, una tal doña Esther». Elvira sintió un escalofrío. Conocía ese nombre. Doña Esther, la vieja bruja que vivía a las afueras del pueblo, famosa por sus pociones y sus tratos con fuerzas oscuras. ¿Un ritual? ¿Qué clase de ritual? No lo sé exactamente, pero mencionaron sangre y la necesidad de sellar el pacto. La señora Consuelo parecía asustada, pero decidida. Un pensamiento terrible cruzó la mente de Elvira. ¿Y si el vestido no era simplemente el testigo de una tragedia pasada? ¿Y si era el instrumento de un pacto macabro, un sacrificio periódico para garantizar la prosperidad de los Montero? «¿Por qué me cuentas todo esto, Jacinto? ¿Por qué me ayudas?». El mayordomo miró hacia la ventana, como si temiera ser escuchado. «Yo conocí a Gabriel Osorio, el muchacho que amaba a la señorita Dolores. Era mi primo hermano». Su voz se quebró. «Lo vi morir, colgado como un criminal, cuando su único delito fue amar a quien no debía. He servido a los Montero toda mi vida por miedo y por necesidad, pero no puedo permitir que otra joven sufra el mismo destino». Elvira estudió el rostro curtido del mayordomo, buscando signos de engaño. No los encontró. «¿Qué sugieres que hagamos?». «Tengo un plan», dijo Jacinto, inclinándose hacia ella, «pero necesitaré su ayuda.
Mientras el sol ascendía en el horizonte, tiñendo de oro los campos de tabaco que rodeaban Santiago Brinzcuintla, Elvira y Jacinto trazaron un plan desesperado para salvar a Margarita y romper la maldición del vestido de novia. La hacienda Montero era un hervidero de actividad. Sirvientes corrían de un lado a otro, preparando la capilla familiar para la ceremonia apresurada. Cocineros sacrificaban animales para el banquete y decoradores improvisaban adornos florales con las bugambilias de los jardines. En el piso superior, en una habitación con vista a los campos, Margarita Montero permanecía sentada frente al espejo mientras una criada le cepillaba el cabello con 100 pasadas, como dictaba la tradición. Su rostro, reflejado en el cristal, mostraba la palidez y resignación de una condenada. «¿Puedo quedarme a solas un momento?», pidió Margarita, cuando la criada terminó el cepillado. «Don Gustavo ordenó que no la dejáramos sola, niña», respondió la mujer, con genuina compasión en la voz. «Solo 5 minutos. Necesito rezar». La criada dudó, pero finalmente asintió. «5 minutos, no más. Y no intente nada, niña. La puerta está vigilada». Cuando la criada salió, Margarita se acercó a la ventana. La separaban del suelo. Una caída imposible de sobrevivir. No había escapatoria. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras contemplaba los campos donde había crecido, donde había soñado con una vida diferente. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. «Adelante», dijo, secándose rápidamente las lágrimas. Para su sorpresa, quien entró no fue la criada, sino Jacinto. «Niña Margarita», saludó el mayordomo, cerrando la puerta tras él. «Traigo un mensaje de doña Elvira». Los ojos de Margarita se iluminaron momentáneamente con esperanza. «Ella está bien. Mi padre estaba furioso anoche. Temí que pudiera hacerle daño. Está bien, y tiene un plan para sacarla de aquí». Jacinto miró nerviosamente hacia la puerta. «Pero debemos actuar rápido. Su tía Consuelo vendrá pronto con el vestido». «¿Qué debo hacer?». Jacinto le tendió un pequeño frasco de cristal oscuro. «Beba esto cuando esté sola con el vestido. La hará parecer enferma, con fiebre alta. Insistirán en postergar la boda, al menos por un día. Esta noche, cuando todos duerman, volveré a por usted». Margarita tomó el frasco con manos temblorosas. «¿No es peligroso?». «Es una preparación de doña Elvira. Hierbas, nada más. El efecto pasará en unas horas». La joven guardó el frasco entre los pliegues de su bata. «¿Y Tomás?». «Mi hermano. Ya están buscándolo. Hay personas en Ciudad de México que pueden ayudarnos». Antes de que Margarita pudiera hacer más preguntas, se escucharon pasos en el pasillo. Jacinto se enderezó, adoptando su habitual postura servil. «Recuerde, niña, el frasco, cuando esté a solas con el vestido». La puerta se abrió, revelando a Consuelo Montero, con un rostro severo que no ocultaba del todo su nerviosismo. En sus brazos llevaba el vestido de novia, ahora envuelto en una tela roja, no blanca. «Jacinto, ¿qué haces aquí?», preguntó con suspicacia. «Vine a informar a la niña Margarita que su baño está listo, señora». Consuelo entrecerró los ojos, pero finalmente asintió. «Puedes retirarte, y envía a la criada en media hora. Necesito tiempo a solas con mi sobrina». Cuando Jacinto salió, Consuelo depositó el vestido sobre la cama con reverencia inquietante. «Ha llegado el día, querida», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «El día en que cumplirás con tu deber hacia la familia». Margarita observó el bulto envuelto en tela roja con creciente temor. «Tía, ¿por qué insisten en que use este vestido? Si tantos malos recuerdos trae, ¿por qué no encargar uno nuevo?». Consuelo se acercó a ella, acariciándole el cabello con una ternura que resultaba siniestra, dadas las circunstancias. «Porque este vestido es especial, tiene poder, un poder que ha mantenido a nuestra familia en la cima durante 3 décadas». «¿Qué clase de poder?». Consuelo pareció considerar si revelar más o no. Finalmente, quizás por la solemnidad del momento, decidió hablar. «Hace 30 años,
Cuando tu abuelo Alfonso descubrió que mi hermana Dolores planeaba fugarse con un peón, se puso furioso. No solo por la deshonra, sino porque el matrimonio con Ernesto Valenzuela era crucial para salvar la hacienda de la ruina. Margarita escuchaba, hipnotizada por la historia que nunca le habían contado. Mi madre, tu abuela Carmen, era una mujer poco convencional. Venía de una familia con tradiciones antiguas, anteriores a la llegada de los españoles. Creía en poderes que la Iglesia condena. Consuelo hizo una pausa. Cuando vio que todo se desmoronaba, acudió a doña Esther, la curandera, la bruja del pueblo. Consuelo asintió. Doña Esther le ofreció un pacto. Si ofrecíamos un sacrificio voluntario, la familia prosperaría por 30 años. Si el sacrificio era de sangre inocente y amor frustrado, el poder sería mayor. Margarita retrocedió, horrorizada. ¿Estás diciendo que la abuela Carmen planeó la muerte de la tía Dolores? No exactamente, solo creó las circunstancias. Mi padre mató al peón, sí, y le contaron a Dolores justo antes de la boda, sabiendo cómo reaccionaría. Eso es monstruoso. Es supervivencia, respondió Consuelo fríamente. Y funcionó. La hacienda Montero ha prosperado como nunca antes. Donde otras familias perdieron sus tierras durante la Revolución y las reformas agrarias, nosotros crecimos. Pero los 30 años se acaban mañana, en el aniversario exacto de la muerte de Dolores. Y ahora es mi turno, susurró Margarita, comprendiendo finalmente la magnitud del horror. ¿Esperan que me suicide como ella? Consuelo pareció genuinamente sorprendida. Por supuesto que no. Solo necesitamos que uses el vestido, que te cases sin amor. El sacrificio es tu felicidad, no tu vida. Pero Margarita no le creía. Ahora entendía por qué habían matado a Javier, su primer prometido, el hombre que realmente amaba. ¿Por qué insistían en casarla con Ricardo Olmedo, a quien apenas conocía? Voy a preparar el vestido ahora, continuó Consuelo, desenrollando la tela roja. Doña Esther realizó un ritual especial anoche para purificarlo. El vestido apareció tan hermoso y fantasmal como siempre. Pero ahora, a la luz de lo que sabía, Margarita podía ver algo más. Hilos rojos, casi imperceptibles, bordados en patrones extraños a lo largo del encaje del escote, justo donde Elvira había visto la mancha de sangre. Te dejaré a solas para que te familiarices con él, dijo Consuelo, dirigiéndose a la puerta. La tradición dicta que la novia debe pasar 1 hora a solas con el vestido antes de ponérselo, para conectar con él. Cuando la puerta se cerró tras Consuelo, Margarita se quedó mirando el vestido con una mezcla de fascinación y terror. Podía sentir una presencia en la habitación, un frío que no provenía de ninguna ventana abierta. «Tía Dolores», susurró, sintiendo que no estaba sola. «Si estás aquí, ayúdame». No hubo respuesta audible, pero el aire pareció estremecerse. Y entonces, lentamente, como si una mano invisible las trazara, aparecieron palabras en el espejo empañado del tocador. «Bebe». Margarita miró el frasco que Jacinto le había dado. Era su única esperanza. Con dedos temblorosos lo destapó y bebió el contenido de un solo trago. El líquido era amargo, con un regusto a hierbas silvestres. No ocurrió nada inmediatamente. Margarita esperó, con el corazón latiendo acelerado. Después de unos minutos comenzó a sentir calor, un calor que aumentaba rápidamente hasta convertirse en fiebre. Su visión se nubló y un sudor frío perló su frente. Se dejó caer en la cama, junto al vestido, mientras la habitación giraba a su alrededor. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de una joven muy parecida a ella, mirándola con infinita compasión desde el espejo. Cuando Margarita despertó, estaba oscuro. Una sola vela iluminaba la habitación, proyectando sombras danzantes en las paredes. A su lado, sosteniendo un paño húmedo contra su frente, estaba doña Elvira. «¿Cómo?», comenzó Margarita,
pero su voz era apenas un susurro. «Shh», la calmó Elvira. «No hables, ahorra fuerzas. Estás muy débil». «¿Qué pasó?» «El plan funcionó en parte. La boda se ha pospuesto debido a tu enfermedad repentina. Me llamaron para atenderte, ya que el médico está en Tepic y no volverá hasta mañana». «¿Mi padre lo permitió?» Elvira sonrió con ironía. «Tu tía Consuelo insistió. Creo que sospecha que algo no está bien con el vestido y teme que la maldición se esté volviendo contra ellos». Margarita intentó incorporarse, pero el mareo la obligó a recostarse nuevamente. «Mi tía me lo contó todo, el pacto, el sacrificio. Es horrible». «Lo sé», asintió Elvira. «Jacinto nos escuchó y me lo contó. Pero hay una manera de romper este ciclo y la he encontrado». «¿Cómo?» Elvira señaló hacia la esquina de la habitación. Allí, sobre un maniquí que no estaba antes, se encontraba el vestido de novia. «El poder no está en tu sacrificio, sino en el vestido mismo, en la sangre de Dolores que lo manchó, en su desesperación y su dolor. Si destruimos el vestido, rompemos el pacto. ¿Y cómo lo destruiremos? Mi tía no se separa de él». «Esta noche», susurró Elvira, «cuando todos duerman, ya he preparado lo necesario. Solo necesito que recuperes fuerzas». Pero sus planes se vieron interrumpidos por el sonido de la puerta abriéndose. Consuelo Montero entró como una tempestad, seguida por dos sirvientes. «Sabía que tramabas algo», exclamó, señalando acusadoramente a Elvira. «¡Guardias, llévensela!». Los hombres agarraron a Elvira por los brazos. La lavandera no se resistió, pero su mirada permaneció desafiante. «No puedes detener lo que ya ha comenzado», gritó mientras la arrastraban hacia la puerta. «El vestido ha despertado. La verdad saldrá a la luz». Cuando la puerta se cerró tras los guardias y Elvira, Consuelo se volvió hacia Margarita, con el rostro contraído por la furia y el miedo. «¿Qué te ha dicho esa mujer? ¿Qué veneno ha vertido en tus oídos?». Margarita, aún débil por los efectos de la poción, reunió todas sus fuerzas para enfrentarse a su tía. «Me ha dicho la verdad, lo que tú y mi padre han intentado ocultar durante años. El sacrificio de la tía Dolores, el pacto con la bruja, todo». Consuelo palideció, pero se recompuso rápidamente. «Son supersticiones de gente ignorante. Lo importante es la familia, la continuidad del apellido Montero. Tu abuelo hizo lo que debía para asegurar nuestro futuro. Provocar el suicidio de su propia hija. ¿Es eso lo que una familia debe hacer?». «Calla». Consuelo se acercó amenazadoramente a la cama. «No tienes idea de lo que está en juego. Si el pacto no se renueva, todo se derrumbará. Las tierras, la fortuna, todo». «No me importa», respondió Margarita con súbita determinación. «Prefiero la pobreza a ser cómplice de esta monstruosidad». Consuelo la abofeteó con fuerza. Margarita sintió el sabor metálico de la sangre en su boca, pero no apartó la mirada. «Te casarás mañana con Ricardo Olmedo, como está planeado», sentenció Consuelo. «Y usarás el vestido, aun si tenemos que arrastrarte al altar». Con estas palabras, Consuelo se dirigió al vestido y lo tomó del maniquí. «No dejaré que lo toque nadie más hasta mañana. Lo guardaré yo misma». Cuando su tía salió, llevándose el vestido, Margarita se dejó caer en las almohadas, agotada y desesperada. El plan había fracasado. Elvira estaba capturada, el vestido fuera de su alcance y ella demasiado débil para intentar escapar. En la oscuridad de la habitación, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Ayúdame, por favor», susurró, sin saber si hablaba con Dios, con el espíritu de su tía o simplemente con la noche. En una pequeña bodega cerca de las caballerizas, doña Elvira estaba atada a una silla. La única luz provenía de una lámpara de aceite que colgaba del techo, proyectando sombras grotescas en las paredes de adobe. Frente a ella, don Gustavo Montero caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Era un hombre corpulento,
de unos 60 años, con un rostro severo y ojos que recordaban a los de un halcón. Debería haber imaginado que una simple lavandera no entendería la importancia de la discreción, dijo, deteniéndose frente a ella. ¿Qué pretendía, entrometiéndose en asuntos de mi familia? Elvira lo miró directamente, sin intimidarse. Pretendía salvar a una joven inocente del destino que le imponen por codicia y superstición. El mismo destino que impusieron a su hermana Dolores hace 30 años. Gustavo la abofeteó con el dorso de la mano. Elvira sintió que un diente se aflojaba, pero no emitió ningún sonido de dolor. ¿Quién le ha hablado de Dolores? ¿Fue Justino? ¿O acaso Jacinto? Fue el espíritu de su hermana, respondió Elvira, sabiendo que la tomaría por loca. Me habló a través del vestido, me mostró lo que sucedió realmente. Para su sorpresa, Gustavo no se burló. En cambio, un destello de genuino temor cruzó su rostro. ¿Qué le dijo exactamente? Que su padre, don Alfonso, descubrió su relación con Gabriel Osorio, que lo mandó a ahorcar por un crimen que no cometió, que su madre, Carmen, hizo un pacto con la bruja doña Esther, utilizando la desesperación y el suicidio de Dolores como sacrificio para asegurar la prosperidad de la familia por 30 años. Gustavo retrocedió, como golpeado por las palabras. «Blasfemias y supersticiones», murmuró, pero sin convicción. «Mi hermana murió en un accidente de caballo. Entonces, ¿por qué teme tanto a su espíritu? ¿Por qué insisten en renovar el pacto, sacrificando ahora la felicidad de Margarita?» «Suficiente». Gustavo se dirigió hacia la puerta. «Permanecerá aquí hasta después de la boda. Luego decidiremos qué hacer con usted». «No puede silenciar la verdad para siempre», gritó Elvira mientras él salía. «Los muertos hablan a través de los vivos». La puerta se cerró con un golpe seco, dejándola sola en la penumbra de la bodega. Elvira probó las ataduras, pero estaban demasiado apretadas. No había forma de escapar. Su única esperanza era Jacinto, si es que el mayordomo no había sido descubierto también. Mientras tanto, en las habitaciones principales de la casa, Consuelo Montero depositaba cuidadosamente el vestido de novia sobre su propia cama. Había despedido a todas las criadas, insistiendo en que nadie más tocara la prenda hasta el día siguiente. Cuando estuvo sola, sacó de un cajón secreto de su armario un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido rojizo. Era sangre. La sangre que doña Esther le había extraído la noche anterior, mezclada con hierbas y otros ingredientes que prefería no conocer. Siguiendo las instrucciones de la curandera, Consuelo humedeció la punta de una aguja de plata en el líquido y comenzó a trazar pequeños símbolos en el interior del corpiño del vestido, justo donde había estado la mancha original de la sangre de Dolores. Sus dedos trabajaban con precisión, aunque temblaban ligeramente. «Sangre por sangre», murmuraba, repitiendo las palabras que Esther le había enseñado. «Dolor por prosperidad, lágrimas por abundancia». Estaba tan concentrada en su macabra tarea que no notó la temperatura descendente de la habitación, ni el ligero movimiento de las cortinas, a pesar de que no había viento. Solo cuando terminó el último símbolo, percibió un aroma dulzón, como de flores marchitas. Consuelo se enderezó, alarmada. Era el mismo perfume que su hermana Dolores solía usar. «¿Quién anda ahí?», preguntó, girando para enfrentar la habitación vacía. No hubo respuesta, pero una de las velas que iluminaban la estancia se apagó sin razón aparente. Luego otra, y otra, hasta que solo quedó una, con su llama vacilante proyectando sombras danzantes en las paredes. Y entonces la escuchó, una risa suave, cristalina, que recordaba a campanillas de plata. La misma risa que había escuchado miles de veces durante su juventud, cuando Dolores aún vivía y el apellido Montero no estaba manchado por la sangre y la traición. «No es posible», susurró Consuelo, retrocediendo hasta chocar con la pared. «Estás muerta. No puedes estar aquí». La risa continuó, acercándose como si alguien invisible circulara por la habitación.
El vestido sobre la cama comenzó a moverse ligeramente, como si alguien invisible lo acariciara. Con horror, Consuelo vio cómo las pequeñas manchas de sangre que acababa de dibujar comenzaban a extenderse, creciendo como flores carmesí que devoraban la seda blanca. «¡Detente!», gritó, aunque no sabía a quién le hablaba. «El pacto debe renovarse. Es por el bien de la familia». La última vela se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad total. En la penumbra, Consuelo creyó distinguir una figura translúcida inclinada sobre el vestido, una joven hermosa con el cabello oscuro y las muñecas marcadas por heridas que nunca cicatrizarían. «Dolores», susurró Consuelo con la voz quebrada. «Hermana, por favor». La figura levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro que era el espejo del de Margarita, solo que con una expresión de infinita tristeza. Sus labios se movieron, y aunque no emitió sonido alguno, Consuelo entendió perfectamente las palabras. «No más sacrificios». Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche en la hacienda Montero. Jacinto, que en ese momento se dirigía sigilosamente hacia la bodega para liberar a doña Elvira, se detuvo en seco al escuchar el alarido. Venía de las habitaciones principales. Era la voz de la señora Consuelo. El mayordomo dudó. Su plan era liberar a Elvira y luego ayudar a Margarita a escapar, aprovechando la confusión. Pero algo terrible parecía estar ocurriendo en la casa grande. Decidió seguir con lo planeado. Si había una conmoción, podría servir de distracción. Con pasos silenciosos, continuó hacia la bodega. Cuando llegó, encontró la puerta sorprendentemente abierta. En el interior, doña Elvira ya estaba libre de sus ataduras, frotándose las muñecas lastimadas. «¿Cómo?», comenzó Jacinto sorprendido. «No lo sé», respondió Elvira, igual de confundida. «Las cuerdas simplemente se aflojaron, como si alguien las hubiera desatado». ¿Escuchó el grito? Elvira asintió. «Vino de la casa. Algo está sucediendo. Debemos aprovechar para sacar a la niña Margarita», urgió Jacinto. «Tengo caballos esperando detrás de los establos». «No», dijo Elvira con firmeza. «Primero debemos encontrar el vestido y destruirlo. Es la única forma de romper el ciclo». «Consuelo lo tiene», informó Jacinto. «Lo llevó a sus habitaciones. Entonces, ahí es donde debemos ir». La hacienda era un hervidero de actividad. Sirvientes corrían en todas direcciones, algunos con lámparas, otros con baldes de agua. Gritos confusos se mezclaban en el aire nocturno. «¡Fuego!», escucharon decir a alguien. «¡Hay fuego en las habitaciones de la señora!». Aprovechando la confusión, Elvira y Jacinto se dirigieron hacia la casa principal. Nadie les prestó atención mientras subían las escaleras, mezclándose con el flujo de sirvientes que iban y venían. El pasillo que conducía a las habitaciones de Consuelo estaba lleno de humo. Algunos hombres formaban una cadena para pasar baldes de agua, mientras otros intentaban abrir la puerta cerrada desde dentro. «¡Apártense!», ordenó don Gustavo apareciendo de repente. «¡Tiren la puerta abajo!». Varios peones se lanzaron contra la pesada puerta de madera, que finalmente cedió con un crujido. Una nube de humo negro salió al pasillo, provocando toses y ojos llorosos. Cuando el humo se disipó lo suficiente, Gustavo entró, seguido por algunos sirvientes. Segundos después, un nuevo grito rompió la noche. Elvira y Jacinto se acercaron lo suficiente para ver dentro de la habitación parcialmente quemada. En el centro, sobre los restos carbonizados de la cama, yacía el cuerpo de Consuelo Montero. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, y sus manos aferraban lo que quedaba del vestido de novia, ahora reducido a cenizas y jirones de tela quemada. «Está muerta», anunció uno de los hombres, arrodillado junto al cuerpo. «Parece que murió antes de que el fuego la alcanzara. No hay quemaduras en su cuerpo».
Gustavo Montero parecía haber envejecido 10 años en un instante. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en cada rincón, como si buscara algo o a alguien más. ¿Dónde está Margarita?, preguntó de repente, girándose hacia los sirvientes. ¿Quién está vigilando a mi hija? Nadie respondió. En la confusión, todos habían abandonado sus puestos para ayudar con el incendio. Gustavo salió corriendo hacia la habitación de su hija, seguido por varios sirvientes. Elvira y Jacinto intercambiaron una mirada y siguieron al grupo a cierta distancia. La puerta de la habitación de Margarita estaba abierta de par en par. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. «¡Búsquenla!», rugió Gustavo. «No puede haber ido lejos». Mientras los sirvientes se dispersaban para buscar a la joven, Elvira notó algo en el espejo del tocador. Parecían palabras escritas en el cristal empañado. «Establo Sur. Ahora». Tocando discretamente el brazo de Jacinto, Elvira le señaló el mensaje. El mayordomo asintió casi imperceptiblemente, y ambos se deslizaron fuera de la habitación, sin que nadie lo notara. El establo sur era el más alejado de la casa principal, casi en los límites de la propiedad. Cuando llegaron, sin aliento por la carrera, encontraron a Margarita ensillando apresuradamente un caballo. La joven se sobresaltó al verlos entrar, pero se relajó al reconocer sus rostros. «Gracias a Dios que están bien», exclamó corriendo hacia ellos. «Temí que mi padre...». «No hay tiempo para explicaciones», la interrumpió Jacinto. «Debemos salir de aquí ahora mismo. Tu tía Consuelo ha muerto y el vestido ha sido destruido». Margarita se llevó una mano a la boca, horrorizada. «¿Muerta? ¿Cómo? Parece que sufrió un ataque mientras el vestido se incendiaba», respondió Elvira, omitiendo los detalles más perturbadores. «Pero lo importante es que el ciclo se ha roto. El pacto ya no puede renovarse». «Fue ella», susurró Margarita, «la tía Dolores. Vino a mi habitación después de que se llevaran a doña Elvira. Me dijo que fuera al establo, que me ayudaría a escapar». Jacinto y Elvira intercambiaron miradas, pero no cuestionaron la experiencia de la joven. Habían visto suficientes cosas inexplicables en los últimos días como para dudar de cualquier cosa. «Tengo una carta de mi hermano», continuó Margarita, sacando un papel arrugado de su bolsillo. «Llegó esta tarde, pero la criada la escondió de mi padre. Tomás logró escapar de los hombres que lo llevaban a Ciudad de México. Está a salvo, con amigos en Tepic». «Entonces ahí es donde debemos ir», decidió Jacinto. «Tengo parientes en Tepic que pueden ayudarnos». «¿Y mi padre?», preguntó Margarita. «Nunca dejará de buscarnos». «Tu padre tiene problemas más graves ahora», respondió Elvira. «Con la muerte de tu tía y la destrucción del vestido, el pacto se ha roto definitivamente. La prosperidad artificial de los Montero terminará pronto». Como confirmando sus palabras, un trueno retumbó en la distancia y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Una tormenta se acercaba, la primera de muchas que transformarían los campos de la hacienda Montero en lodazales improductivos en los años venideros. Mientras cabalgaban bajo la lluvia, alejándose de la hacienda, Margarita creyó escuchar una risa suave y musical mezclándose con el sonido del viento. Pero esta vez, la risa no transmitía desesperación ni locura. Era una risa de libertad, de redención. El vestido de la novia muerta ya no existía, y con él había desaparecido la maldición que pesaba sobre la familia Montero. Las almas atormentadas podían finalmente descansar en paz, y las vivas podían continuar su camino sin la sombra de pactos oscuros y sacrificios inútiles. Semanas después, en el pequeño cementerio de Santiago Bintcuintla, un ramo de flores frescas apareció misteriosamente sobre una tumba largamente olvidada. La lápida, cubierta de musgo y líquenes tras décadas de abandono, revelaba un nombre y unas fechas: Dolores Montero, 1908-1930, amada hija y hermana.
Los habitantes del pueblo murmuraron que había sido doña Elvira quien dejó las flores, aunque la lavandera había partido hacia Tepic junto con Margarita y Jacinto. Otros aseguraban que fue la mismísima Margarita quien regresó brevemente bajo la protección de la noche, para honrar a la tía que nunca conoció en vida. Pero las ancianas del pueblo, aquellas que conocían las tradiciones antiguas y respetaban los misterios de la muerte, sonreían con conocimiento secreto. Ellas sabían que algunas deudas trascienden el tiempo y la muerte, y que algunos agradecimientos solo pueden expresarse desde un lado al otro del velo que separa a los vivos de los muertos. Y en las noches de luna llena, cuando el viento susurra entre los campos de tabaco y acaricia las casas de adobe de Santiago Vincuintla, algunos juran escuchar una risa lejana, musical como campanillas de plata, no una risa de desesperación o locura, sino una risa de paz, de promesas cumplidas y ciclos finalmente rotos. Si han llegado hasta aquí, les agradezco enormemente por acompañarme en esta historia de doña Elvira y el vestido maldito. Me encantaría saber qué emoción les provocó este relato. ¿Sintieron escalofríos al imaginar esa risa en la noche? ¿O quizás una profunda tristeza por el destino de Dolores? Compartan este video con esa persona que disfruta de historias donde el terror psicológico y las tradiciones se entrelazan de forma perturbadora, o con quien sepan que apreciará una historia de justicia desde el más allá. No olviden suscribirse y dejar su like para que podamos seguir explorando juntos las sombras que habitan en las tradiciones de nuestros pueblos. Hasta la próxima historia, si se atreven a escucharla.